Hola, les voy a compartir una introducción a la química del carbono. Es conocido que el carbono forma millones de compuestos, ya que tiene una facilidad de enlazarse consigo mismo, con hidrógeno, oxígeno y otros pocos elementos. Esta extraordinaria capacidad de combinación se debe a su estructura electrónica. Si recordamos, el carbono posee 6 electrones distribuidos en la configuración 1s2, 2s2, 2p2, con lo cual posee en su último nivel 4 electrones. Esta disposición electrónica lo hace particularmente predispuesto a generar enlaces covalentes dentro del modelo de compartir electrones. Se observa que esta gran facilidad va a aparecer en compuestos en donde esté exclusivamente formado o enlazado con carbono, en donde forme cadenas de enlaces carbono-carbono, y dentro de esas cadenas existe además la posibilidad de formar enlaces dobles y enlaces triples. Si pensamos en el modelo de Lewis, ¿cómo sería la formación de estos enlaces sencillos, dobles o triples? Bueno, surgen de compartir 1, 2 o 3 pares de electrones, por el cual el átomo de carbono se va a estabilizar. Observemos que en cada uno de los casos, además el carbono, para completar 8 electrones alrededor de su último nivel, como indica Lewis en su predicción de la estabilidad, generaría enlaces con diferente número de hidrógenos, ¿sí? Así tenemos, en el caso del enlace sencillo, el requerimiento de 3 hidrógenos más por cada carbono. En el caso del enlace doble, el requerimiento de 2 hidrógenos más. Y en el caso del enlace triple, solo un hidrógeno más. Pensemos estos en compuestos sencillos de 2 carbonos. Sin embargo, esta red o estas cadenas se pueden extender hasta miles de ellos, ¿sí? Los compuestos del carbono son muchísimos y podemos pensar diferentes maneras de representar esos compuestos generados entre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y algunos pocos elementos. En química, por lo general, podemos describir un compuesto a partir de su fórmula molecular, que nos indica en qué proporción se relacionan esos elementos. En la química de los compuestos de carbono, a veces con la fórmula molecular no es suficiente la información, ya que no describe por completo de qué compuesto estamos hablando o al cual nos estamos refiriendo. Entonces vamos a ver que estos compuestos se van a representar con diferentes tipos de fórmulas, más o menos desarrolladas, en cuanto a que se evidencian los enlaces entre los átomos. La fórmula desarrollada nos muestra los enlaces entre los carbonos y entre los carbonos y los hidrógenos. Pero hay versiones más condensadas o menos desarrolladas en donde a veces solamente se explicitan los enlaces entre carbonos o se distribuyen los hidrógenos sin indicar explícitamente que están unidos al carbono. Dentro de los compuestos del carbono podemos establecer diferentes clasificaciones. Una tiene que ver con si existe o no dentro de ese compuesto del carbono átomos diferentes al carbono o al hidrógeno, a veces denominados heteroátomos. En el caso de que solamente el compuesto del carbono esté formado por carbono e hidrógeno, vamos a hablar de hidrocarburos. Como su nombre me indica, los hidrocarburos están formados exclusivamente por carbono y por hidrógeno. Uno tiende a pensar que van a ser pocos compuestos, pero en realidad la familia es enorme. Dentro de esos hidrocarburos incluso tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si los enlaces son simples, si hay enlaces dobles o triples, o incluso si existe la posibilidad de generar ciclos de carbonos, vamos a tener la clasificación entre de cadena abierta o de cadena cerrada. E incluso para los de cadena abierta vamos a ver cuáles serán saturados, es decir, aquellos que tienen enlazado el máximo número de hidrógeno por carbono posible, o aquellos que poseen insaturaciones, es decir, que contienen menos hidrógeno que su correspondiente hidrocarburo saturado. En este caso, tenemos a los alquenos y alquinos, por ejemplo, que son los que contienen
dobles y enlaces simples, mientras los que son los saturados hablamos de alcanos. En el caso de los de cadena cerrada podemos tener ciclos e incluso compuestos derivados del benceno llamados aromáticos. Vamos a ver cada uno de ellos de forma individual. Van a ser alcanos aquellos hidrocarburos que tienen exclusivamente enlaces sencillos carbono-carbono. Son muchísimos porque podemos armar cadenas muy largas de carbono e incluso cadenas con ramificaciones. Vamos a ver diferentes propiedades de estos alcanos, vamos a determinar cómo escribir su forma de forma sencilla y además vamos a introducirnos en la nomenclatura de estos compuestos. Por ejemplo, para nombrar o identificar a los alcanos vamos a ver que en su nombre siempre se encuentra el sufijo ano, es decir, la terminación ano. Que su fórmula general me indica que es un alcano y que consiste en tener el doble de hidrógenos que de carbono más 2, considerando que los carbonos terminales siempre van a necesitar un hidrógeno más. Muy bien, y además vamos a poder analizar, basados en las fuerzas intermoleculares que pueden establecerse entre sus moléculas, algunas propiedades físicas, como por ejemplo los puntos de fusión y ebullición relativos, y su solubilidad en diferentes tipos de solventes. Algo que tiene que ver con el hecho de que su fórmula molecular no sea una información suficiente, se asocia a las diferentes conectividades que pueden establecerse cuando yo tengo un número determinado de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo un alcano, es decir, solamente enlaces sencillos, con la fórmula carbono 5, hidrógeno 12, tendría la posibilidad de armar diferentes alcanos. Acá los tenemos. Un alcano en donde tenga 5 carbonos enlazados en forma lineal, o 4 carbonos enlazados en forma lineal con una ramificación, o incluso 3 carbonos con 2 ramificaciones. Todos estos compuestos, que son distintos y van a tener propiedades diferentes, nombres diferentes, por supuesto, tienen la misma fórmula, porque poseen o están formados por el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. A esta característica la denominamos isomería. La isomería se refiere a que existen compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. A esa relación entre ellos la llamamos isómeros, ¿sí? Son isómeros el N-pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Es decir, están formados por el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno. Dentro de las diferentes isomerías, podemos clasificar en dos grandes grupos. Una denominada isomería estructural, que tiene que ver con que hay diferente conectividad o enlace entre los átomos. Acá vemos el ejemplo de la isomería estructural que se puede generar a partir de la fórmula carbono 5, hidrógeno 12. Hay diferentes tipos de enlaces entre ellos, lo que da lugar a diferentes tipos de alcanos. Vamos a aprender alguna introducción de cómo nombrar los compuestos del carbono. En particular, comenzamos con los alcanos. Para nombrar los alcanos, vamos a seleccionar la cadena carbonada más larga. Vamos a identificar las ramificaciones, es decir, aquellas pequeñas cadenas que están enlazadas a la cadena carbonada principal. Vamos a nombrar esas ramificaciones de acuerdo a considerarlos radicales alquilo. ¿Qué es un radical alquilo? Es cuando un alcano pierde un hidrógeno y puede enlazarse como sustituyente en otra cadena carbonada. Acá vemos los ejemplos de los radicales alquilos más comunes y sus nombres. Esos nombres derivan de un prefijo que tiene que ver con el número de carbonos y la terminación -il. El prefijo del número de carbono se utiliza universalmente para la nomenclatura de los compuestos del carbono y aparece en esta tabla. Cuando el número de carbonos de la cadena es 1, se utiliza el prefijo met.
2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, y a partir de ahí el uso de un prefijo múltiple conocido, como ex, ept, oct, non, etc. Muy bien, entonces, una vez que identificamos las ramificaciones, las vamos a nombrar por orden alfabético, y además de existir multiplicidad en estas ramificaciones, vamos a indicarlo con un prefijo no alfabetizable. Además, vamos a tener que indicar el número de carbono en el que se encuentran unidos. Finalmente, damos nombre al compuesto principal, es decir, la familia al que pertenece, indicando cuántos carbonos contiene la cadena carbonada principal y el sufijo o la terminación, dependiendo, en este caso es ano, dependiendo de cómo son los enlaces entre los carbonos en esa cadena principal. Cuando en el hidrocarburo existe al menos un doble enlace carbono-carbono, podemos indicar o reconocer que ese compuesto es un alqueno. Para nombrarlos vamos a usar la terminación eno. Como hay un doble enlace, es decir, hay una insaturación, es necesario 2 hidrógenos menos para estabilizar esta estructura. Por lo tanto, su fórmula general es el doble de hidrógenos que de carbonos. Acá tenemos algunos ejemplos y algunos nombres asociados. Siempre utilizamos el prefijo correspondiente para la cadena principal. En este caso tenemos que asegurarnos que la cadena principal es la cadena más larga que contiene el doble enlace o los dobles enlaces, y vamos a utilizar la terminación eno. En el caso de que sea necesario, vamos a tener que indicar con algún número dónde comienza el doble enlace para poder reconocer isómeros estructurales, como en este caso el 1-buteno y el 2-buteno. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero son compuestos distintos. Cuando el hidrocarburo tiene al menos un triple enlace, lo reconocemos como alquino. En este caso vamos a utilizar la terminación ino y vamos a encontrar que hay 2 insaturaciones, es decir, hay 4 hidrógenos menos con respecto a su alcano análogo, es decir, al alcano del mismo número de carbonos. Los alquinos son bastante reactivos y por supuesto se obtienen, como todos los hidrocarburos, a partir del petróleo. Bien, existe otro tipo de hidrocarburos también insaturados, ya que tenemos un par de hidrógenos menos que correspondiente al alcano, y esa insaturación deriva de haber generado un ciclo de carbonos, una estructura cíclica. Muy bien, para describir o para nombrar a los hidrocarburos cíclicos tenemos diferentes maneras. Por ejemplo, podemos representar con su fórmula más o menos desarrollada, pero también podemos utilizar un tipo de fórmula conocida como fórmula esqueleto o esqueletal, en donde solamente vamos a representar los enlaces entre carbonos. Tenemos que poder identificar o interpretar este tipo de estructuras. Cada uno de los polígonos está asociado a un tipo de ciclo de carbonos. En la naturaleza es muy común encontrar estos ciclos de carbonos o incluso con heteroátomos, sobre todo los ciclos de 6, como en el caso de los azúcares, o los ciclos de 5 y 6, como en el caso de las bases que forman el ADN. Repasemos un poco esta fórmula esqueletal en donde solamente se representan los enlaces carbono-carbono. Tenemos que aprender a interpretarlas. Por ejemplo, si el polígono contiene 6 lados, estamos hablando de un hexágono, el cual viene a representar un hexano, es decir, 6 carbonos enlazados en forma sencilla. En el caso de las estructuras abiertas, vamos a tener, por ejemplo, acá representado una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos con una ramificación de un solo carbono. Acá tenemos representado también una cadena con una ramificación de un carbono, pero la presencia de un doble enlace, es decir, un alqueno. Y en el caso del alquino se evidencia con la representación del triple enlace.
El último tipo de hidrocarburos que vamos a ver son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos derivan de una estructura muy particular, que es el anillo bencénico. Esta estructura fue un dolor de cabeza para los científicos porque consistía en el enlace de 6 carbonos con tan solo 6 hidrógenos. Mucho tiempo transcurrió hasta que se logró describir en forma fehaciente cómo se formaba este anillo bencénico. Los primeros indicios o los primeros acercamientos a la elucidación de la estructura fueron realizadas por Kekulé, quien propuso un anillo de 6 carbonos con dobles enlaces, pero dobles enlaces alternados, es decir, dobles enlaces que podían girar alternadamente dentro de la estructura cíclica. Este tipo de resonancia de las estructuras, es decir, de estructuras móviles con dobles enlaces girando dentro del anillo, se representa en forma actual con este anillo bencénico, es decir, con un círculo identificando estos dobles enlaces móviles. Vamos a ver a continuación cómo el modelo híbrido representa mejor esta estructura y las propiedades del anillo bencénico, denominada aromaticidad. Muchos compuestos derivan del benceno. A todos los vamos a llamar hidrocarburos aromáticos o compuestos aromáticos cuando tengamos presentes heteroátomos. El naftaleno, por ejemplo, que es muy conocido, que son anillos aromáticos fusionados, el antraceno y el pireno, o incluso muchos derivados como alcoholes, ¿sí?, como compuestos nitrogenados, como ácidos, que vamos a ver más adelante. Muy bien, en particular, para los hidrocarburos podemos pensar algunas propiedades físico-químicas o físicas sencillas que podemos predecir a partir de entender que son compuestos o sustancias moleculares, es decir, formadas por moléculas, y tratar de pensar cómo se relacionan esas moléculas entre sí, por ejemplo, cuando tengo estas sustancias puras en estado sólido o en estado líquido. Si son sustancias moleculares, lo que vamos a tener entre ellas son fuerzas o interacciones intermoleculares. Si ustedes recuerdan, estas podían ser interacciones o dispersiones de London, derivadas de momentos dipolares momentáneos o inducidos, generados por estas nubes electrónicas, ¿sí?, que son las moléculas, o la parte más externa de las moléculas, interacciones dipolo-dipolo, que estaban presentes en moléculas polares, es decir, aquellas que tenían momentos dipolares permanentes, o también ese tipo particular de interacción denominada puente de hidrógeno, que es un tipo particular de interacción dipolo-dipolo, que se genera entre aquellas moléculas que tienen hidrógeno enlazado a un elemento muy electronegativo como flúor, oxígeno o nitrógeno. En el caso de los hidrocarburos, el análisis es muy sencillo porque la electronegatividad del hidrógeno y del carbono es muy similar y prácticamente se considera que estos enlaces son no polares. Por lo tanto, los hidrocarburos en general los podemos considerar que están formados por moléculas no polares. Al ser moléculas no polares, podemos asociar sus fuerzas intermoleculares exclusivamente a interacciones de London, es decir, aquellas asociadas a los momentos dipolares inducidos. Si ustedes recuerdan, la intensidad de la interacción de London dependía del grado de polarizabilidad de esa nube electrónica, que está asociado al tamaño molecular e incluso a la forma molecular. Es decir, a mayor tamaño de nube electrónica, más polarizable y más intensas son las interacciones de London. Eso lo podemos ver notablemente, por ejemplo, en los datos de esta tabla de los puntos de ebullición y puntos de fusión de los diferentes hidrocarburos, por ejemplo, de cadena lineal. Vamos viendo que a medida que el tamaño de la cadena y por lo tanto de la molécula se hace cada vez mayor, bueno, el punto de ebullición y de fusión se hace cada vez mayor. Eso está relacionado directamente a la intensidad de las fuerzas de London. A mayor tamaño, mayor intensidad.
y por lo tanto necesito mayor energía, ¿sí? En este caso energía calórica, que las moléculas deben adquirir para vencer esas interacciones y, por ejemplo, fundirse o transformarse en vapor o en su estado gaseoso. Muy bien. Algo interesante para analizar un poco más finamente es qué pasa con los isómeros estructurales de los hidrocarburos, por ejemplo, de los alcanos. Observamos que el pentano tiene 36 grados de punto de ebullición, pero sus isómeros, que tienen el mismo tamaño de nube electrónica, porque están formados por el mismo número de electrones, tienen puntos de ebullición menores. La justificación teórica o el modelo lo que indica es que a medida que el isómero es más ramificado, el contacto o la posibilidad de establecer interacciones de London es menor y por lo tanto va a tener un menor punto de ebullición. Lo podemos ver con estos tres isómeros. A partir de acá vamos a ver diferentes compuestos del carbono en donde van a aparecer heteroátomos, es decir, átomos diferentes a carbono e hidrógeno. Vamos a comenzar con el oxígeno. Los compuestos orgánicos oxigenados son muchísimos, son muy variados. Nosotros vamos a ver algunos en forma muy introductoria. Por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes poseen un grupo funcional, es decir, un grupo que los caracteriza, denominado hidroxilo, oxidrilo o grupo alcohol, en el caso de los compuestos del carbono, que es un oxígeno enlazado en forma covalente con un hidrógeno, que además, por supuesto, para estabilizarse va a establecer un enlace con un carbono. Un carbono que puede pertenecer a una gran variedad de cadenas. Por lo tanto, vamos a tener gran variedad de alcoholes, ¿sí? Como alcoholes de un solo carbono o alcoholes de un número enorme de carbonos. Estos alcoholes, algunos muy conocidos, como el metanol, el alcohol de un carbono, el etanol, el alcohol de dos carbonos, ¿sí? Son sumamente conocidos. Por ejemplo, el alcohol de quemar o el alcohol de madera es el metanol, y el etanol, que es el que está presente en las bebidas alcohólicas o es el de uso común en farmacia, que es el derivado, ¿sí?, de, por ejemplo, la fermentación de los azúcares por parte de algunos microorganismos. Estos alcoholes, que ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se nombran, igual los invito a ver el apunte, pueden clasificarse de acuerdo a cómo es el carbono que contiene el grupo funcional. Si ese carbono está enlazado a un solo carbono, lo llamamos carbono primario, y en ese caso vamos a tener un alcohol primario. En el caso de que el carbono esté enlazado a dos carbonos, se trata de un carbono secundario, y ese alcohol será un alcohol secundario. Pasa lo mismo, o es análogo, si el carbono está enlazado a tres carbonos, será un carbono terciario, y el alcohol asociado será el alcohol terciario. Vamos a pensar qué tipos de interacciones podemos establecer entre las moléculas de alcohol. Bueno, al tener este grupo funcional que le da las características, su reactividad química y sus propiedades, podemos entender que es un átomo de oxígeno, es muy electronegativo, que está enlazado con el hidrógeno. Por lo tanto, como ese átomo de oxígeno tiene pares de electrones libres que no pueden ser compensados con ningún otro momento dipolar interno dentro de la molécula, lo podemos considerar un centro de polaridad, y a los alcoholes los podemos denominar o los podemos relacionar con los enlaces o las interacciones, mejor, dipolo-dipolo. Es decir, en los alcoholes tenemos un oxígeno que es un centro de polaridad y las moléculas de alcoholes son polares. Por lo tanto, vamos a tener interacciones de London, vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, al ser moléculas polares, y vamos a tener interacciones puente de hidrógeno, ya que tenemos el hidrógeno enlazado al oxígeno.
Esto se puede ver en los puntos de fusión y ebullición relativamente altos en comparación con moléculas de igual tamaño, que no poseen el grupo alcohol. E incluso podemos analizar cómo influye la ubicación del grupo alcohol dentro de los diferentes isómeros estructurales de los alcoholes. Por ejemplo, podemos ver puntos de fusión y ebullición más altos que los hidrocarburos, y además, obviamente, a medida que aumenta el tamaño molecular, la interacción de London es mayor, y vamos viendo cómo sus puntos de fusión y ebullición aumentan. Pero podemos hacer un análisis un poco más fino, analizando, por ejemplo, isómeros estructurales de alcohol, ¿no? Como es el caso del 2-propanol y el 1-propanol, por ejemplo, que contiene 3 carbonos y el grupo alcohol ubicado en diferentes posiciones. En este caso, podríamos analizar, y se observó, que los alcoholes primarios suelen tener puntos de ebullición levemente mayores que los alcoholes secundarios del mismo número de carbonos, es decir, entre los isómeros. Esto se explicaría con la facilidad o la eficacia de generar interacciones puente de hidrógeno mayor para los alcoholes menos ramificados que para los más ramificados. Otros compuestos oxigenados son los éteres. En este caso, el alcohol tiene sus 2 enlaces simples con carbonos, generando múltiples éteres, es decir, ambas cadenas que están enlazadas al oxígeno pueden ser variadas. En el caso de los éteres, para nombrarlos, por ejemplo, lo van a ver también en el apunte, es muy sencillo, nos paramos sobre el átomo de oxígeno y observamos cómo se llaman los radicales alquilo en ambos lados. Por ejemplo, en este caso tenemos un dietil éter, ya que hay 2 radicales etil al lado o conectados con el oxígeno. ¿Qué fuerzas intermoleculares podemos establecer entre los éteres? Bueno, también tienen un centro de polaridad, es decir, son moléculas polares. Van a poder establecer, además de las interacciones de London, interacciones dipolo-dipolo. Pero no van a poder establecer interacciones puente de hidrógeno. Esto, por ejemplo, haría que los éteres tengan un punto de ebullición y de fusión menor que su isómero alcohol, ¿sí? Es decir, con la fórmula molecular de un alcohol y un éter, con la fórmula de un alcohol podríamos armar un éter, es decir, podemos establecer isómeros estructurales entre alcoholes y éteres del mismo número de carbono. Y si comparáramos sus puntos de fusión y ebullición, observaríamos que en el caso de los alcoholes, la posibilidad de establecer puente de hidrógenos hace la diferencia y tenemos puntos de fusión y ebullición mayores. No solamente el oxígeno puede establecer enlaces simples con los carbonos, sino que puede además establecer enlaces dobles, como por ejemplo en el conocido grupo carbonilo. El grupo carbonilo se genera a partir de un doble enlace carbono-oxígeno, donde además el carbono para estabilizarse va a necesitar tener 2 enlaces simples más. Si uno de esos enlaces contiene una cadena carbonada y otro contiene un hidrógeno, tenemos el grupo funcional aldehído. Si en cambio ambos enlaces están generados a partir de 2 cadenas de carbono, entonces vamos a tener una cetona. Acá vemos ejemplo, el etanal, que es el aldehído de 2 carbonos, y la dimetilcetona, es decir, si nos paramos en el carbonilo, vemos que está enlazado a 2 metilos, o también llamada propanona, la cetona de 3 carbonos. ¿Qué propiedades o características tienen los aldehídos y cetonas? También tienen un centro de polaridad. El grupo carbonilo tiene una polaridad elevada, hay una diferencia de electronegatividad importante entre el oxígeno y el carbono, y genera un momento dipolar que no es compensado en la molécula.
si es el único grupo funcional presente. Por lo tanto, las moléculas de aldehídos y cetonas son polares, pero no pueden establecer puentes de hidrógeno. Como observan, tenemos hidrógeno, pero el hidrógeno no está enlazado directamente al oxígeno. Podemos generar grupos funcionales con más de un oxígeno. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son los ácidos del carbono, es decir, podemos tener un montón de compuestos con propiedades ácidas cuando obtenemos el grupo funcional carboxilato o carboxílico y una variada cadena de carbono. Hay muchos ácidos carboxílicos muy conocidos, muchos de esos presentes en la naturaleza, como por ejemplo el ácido carboxílico de 2-carbono o ácido etanoico, también conocido como ácido acético, el ácido presente en el acheto o vinagre. ¿Por qué son ácidos? El hidrógeno enlazado al oxígeno del grupo OH, oxígeno-hidrógeno, puede perderse generando un anión estable llamado carboxilato, así que tiene características de ácido, es decir, es una molécula que es capaz de, en agua, ceder protones o hidrones. Muy bien, ¿qué características tienen los ácidos carboxílicos? Obviamente, tienen dos centros de polaridad, el grupo carbonilo y también el oxígeno pertenece siempre al grupo hidróxido, o al grupo oxígeno-hidrógeno. Es decir, sus moléculas van a ser polares. Y además pueden establecer entre las moléculas interacciones puente de hidrógeno. Estas interacciones puente de hidrógeno son sumamente efectivas. Hay algunos compuestos derivados de estos ácidos carboxílicos, es decir, que se obtienen por reacción entre el ácido carboxílico y otra sustancia. Por ejemplo, los ésteres. Los ésteres se obtienen por reacción entre ácidos carboxílicos y alcoholes, generando el grupo funcional éster, que consta de un carbonilo y además de un oxígeno, el oxígeno generado que pertenecía al ácido, que ahora en vez de enlazar un hidrógeno, enlaza una cadena de carbonos. ¿Sí? Estos compuestos también están muy distribuidos en la naturaleza y son los responsables de los diferentes perfumes o aromas de las frutas, por ejemplo, de las flores. Acá tenemos como ejemplo el éster generado por el ácido etanoico en combinación con el alcohol metílico. Así se lo nombrará etanoato, se agrega la terminación ato, de metilo. Recuerden consultar el apunte de nomenclatura para volver a revisar cómo nombrar o escribir las fórmulas. Otro heteroátomo presente en los compuestos del carbono habitualmente es el nitrógeno. Ustedes recuerdan, el nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel, por lo tanto requiere de formar 3 enlaces simples, al menos, uno doble y uno simple, o un enlace triple para poder estabilizarse. En este caso vamos a ver 2 grupos funcionales nitrogenados, pero hay muchísimos más en los compuestos del carbono. El más común o el más reconocido son las aminas. En las aminas el nitrógeno forma 3 enlaces simples, ya sea con hidrógenos o con restos alquílicos. En el caso de que sean con hidrógenos es el conocido amoníaco. Y en este caso también va a conservar la geometría piramidal y el par de electrones libres, a lo mismo que este compuesto inorgánico. En las aminas, esos hidrógenos fueron sustituidos por 1, 2 o 3 cadenas carbonadas. En ese caso vamos a tener aminas primarias, secundarias o terciarias. Las aminas de tamaño molecular pequeño son las responsables de muchos olores conocidos, como por ejemplo el olor a pescado, o algunos que tienen que ver con la descomposición de los cuerpos, como por ejemplo la putrescina y la cadaverina, como que su nombre lo dice todo, ¿no? Bueno, al tener un nitrógeno, con un par de electrones libres, poseen un centro de polaridad. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, por lo tanto es un centro de menor polaridad, pero aún así le da polaridad a estas moléculas. Además,
el hecho de que sea polar y de que tenga, en el caso de las aminas primarias y secundarias, hidrógenos enlazados al nitrógenos, les da la posibilidad de establecer interacciones puente de hidrógeno. Entonces, las aminas, como todas las sustancias moleculares, van a tener interacciones de London, que dependen del tamaño y la forma molecular, van a tener interacciones dipolo-dipolo, y además, en las aminas primarias y secundarias, vamos a tener la presencia de interacciones puente de hidrógeno. Para nombrar las aminas, es muy sencillo. Simplemente tengo que nombrar como radicales alquilos las cadenas unidas al nitrógeno, ordenadas alfabéticamente o utilizando el prefijo correspondiente. Por ejemplo, si solamente tenemos un radical metil, será la metilamina. Si tenemos el radical metil y el radical etil, será la etil-metilamina. Y en el caso de que sean 3 radicales alquilos, por ejemplo, como 3 metilos, la trimetilamina. Como observan, siempre se termina con la terminación amina. Hay otro compuesto nitrogenado muy conocido, muy abundante, que son las amidas. En el caso de las amidas tenemos 2 heteroátomos, un oxígeno y un nitrógeno. El oxígeno está presente en el grupo carbonilo, que es el mismo que vimos en aldehídos y cetonas, ácidos y ésteres. El grupo carbonilo, y luego tenemos también un nitrógeno enlazado a ese carbono carbonílico. Ese nitrógeno, que además va a poseer 2 hidrógenos, puede sustituir esos hidrógenos formando amidas sustituidas. Para nombrar las amidas vamos a usar la palabra amida y vamos a indicar cuántos carbonos contiene la cadena que contiene el grupo amido. Entonces, la amida de 2 carbonos será la etanoamida, o también conocida acetamida. Luego, en el caso de que esté sustituido el nitrógeno, vamos a tener que indicar qué radicales alquílicos están sustituyendo ese nitrógeno. Por ejemplo, en la metil-etanoamida. ¿Qué propiedades tenemos de las amidas? Bueno, al tener 2 centros de polaridad, tienen una polaridad interesante, y además, en el caso de que los dos nitrógenos, que el nitrógeno posea hidrógenos no sustituidos, también vamos a tener la posibilidad de tener puente de hidrógeno. Muy bien. No solamente oxígeno y nitrógeno pueden poseer los compuestos del carbono, muchísimos heteroátomos más que ustedes van a ver en la bibliografía y más adelante en la carrera, como el azufre, el fósforo, y además un caso especial o interesante es el de los halógenos. Los halógenos son los elementos del grupo 17, tienen 7 electrones en el último nivel, por lo tanto tienden a formar enlaces simples. Es decir, se comportan como si fueran hidrógenos, entre comillas, para los compuestos del carbono. Acá tenemos una variedad de compuestos orgánicos o compuestos del carbono halogenados, en donde se ha sustituido algún hidrógeno de algún alcano o algún alqueno o algún aromático por un halógeno. Iodo-propano, el trifluorometano, por ejemplo, o el 1,4-diclorobutano. Para nombrarlos, simplemente tenemos que indicar el carbono al que está unido y el nombre del halógeno. A modo de resumen, les presento un cuadro con los diferentes grupos funcionales más conocidos o más distribuidos de los compuestos del carbono. Vimos los alcanos, los alquenos, los alquinos. También existen los haluros de alquilo, es decir, aquellos que tienen halógenos, y los aromáticos. Es importante reconocerlos, estos grupos funcionales, tanto en las estructuras más desarrolladas como en las más condensadas. Vimos compuestos oxigenados como alcoholes o fenoles, en el caso de que el grupo alcohol esté unido a un anillo aromático. Los éteres, ya con el grupo carbonilo, los aldehídos, las cetonas. Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las aminas. También vimos con el nitrógeno, por ejemplo, las aminas. No les mostré, pero pueden reconocer a los nitroderivados, que tendrán el grupo nitro, y a los nitrilos, que tienen el grupo carbono-nitrógeno con un enlace triple. También hay compuestos azufrados, que son llamados también mercaptos, que dan también
muchos olores a los compuestos que los poseen, como los tioles y los sulfuros.